Hola, buenas tardes. Soy Eda Hernández y vamos a compartir con todos ustedes un libro que en lo personal me gusta muchísimo, que es Camino a Casa. Camino a Casa es del autor Jairo Buitrago y el autor de las ilustraciones es Rafael Llopten. Camino a Casa. Acompáñame de vuelta a casa para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápido que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo, si quieres, pero vuelve cuando te lo pida. Bien, ¿cómo vamos a trabajar este tema? Vamos a trabajar lo que es la charla literaria y voy a ir generando algunas preguntas que se plantean a la hora de hacer la charla literaria con este cuento. Entonces, primero, ya hicimos la lectura en voz alta. A continuación, voy a empezar a detonar algunas preguntas que se llevan a cabo ya en grupo para saber qué es lo que responde la gente. Voy a ir dando ejemplos también al mismo tiempo de qué es lo que responde la gente para que se vaya generando esta idea de cómo hacer la charla dentro del salón. Bien, una vez que terminamos de hacer la lectura en voz alta, lo primero que yo pregunto es, ¿qué vieron? ¿De quién quieren que hablemos? Generalmente, cuando pregunto de quién quieren que hablemos, inmediatamente me dicen o de la niña o de León. Cuando me dicen de León, en ese momento anoto en el pizarrón la palabra el león y a partir de León empiezo a preguntar, ¿quién es el león? ¿Imaginan qué papel juega dentro de la historia? Y entonces la gente empieza a responder a dar infinidad de respuestas. Por ejemplo, el león es el papá. La imagen del león es una imagen que tiene la niña de un papá que está perdido, que no ha regresado a la casa, que seguramente se salió porque es migrante y fue a trabajar a Estados Unidos. Otras versiones han sido que el papá desapareció, no sabemos a dónde. Otras versiones han sido de que el papá está muerto y otras quizás un poco más exageradas las opiniones. Sin embargo, todas, absolutamente todas son válidas. Por ejemplo, han dicho que el papá, en una de las imágenes, se ve que hay un barco. En esta imagen hay un barco y hubo una vez una persona que me dijo que el papá era marinero y que tenía que irse a cada puerto y que tenía una mujer en cada puerto. Por lo tanto, se tuvo que ir y engaña a su esposa. Otra persona me dijo que el papá no, pues no llega a la casa y es de estos papás que van y vienen y de repente llegan a la casa, de repente se van. Bien. A partir de estas historias o de estos comentarios, de estos referentes que empieza a dar cada una de las personas, se anotan en el pizarrón y entre ellos mismos se va generando una dinámica donde ya no nada más es hablar del papá, sino ahora vamos a hablar de la niña en el sentido de, pero la niña se ve contenta, se ve feliz. Y en ese momento yo aprovecho para preguntar, ¿cómo sabes que la niña se ve feliz? ¿Qué elementos o qué ilustración dentro de la historia te da a ti esa lectura para poder decir que la niña se ve feliz? Y ellos remiten inmediatamente a diversas imágenes. Por ejemplo, esta imagen donde la niña está aquí abajo y tiene una actitud de contenta. Otra, por ejemplo, tenemos esta imagen donde la niña está esperando que le den a su hermanito, que le entreguen a su hermanito en brazos, pero el rostro que la niña tiene, es una sonrisa. Y si nosotros podemos ver en todas las imágenes, la niña no tiene en ningún momento
un rostro ni enojado ni triste, está contenta. Y eso da una lectura en general de que la niña es feliz y está contenta con lo que está haciendo. Otra de las vertientes hacia donde se va la charla es hablar acerca de no solamente cómo se ve físicamente la niña, sino la condición socioeconómica en la que se desarrolla esta historia. Y cuando también me hacen ese tipo de comentarios, pregunto, ¿cómo sabes que hay una situación socioeconómica diferente o especial por lo que tú estás comentando? Refiérete a alguna imagen en especial que te da esa lectura, ese libro. Y entonces me dicen, por ejemplo, vuelvo a esta misma imagen, donde la niña no solo anda con un delantal, y además las calcetas que la niña tiene están bajas, ya no tienen resorte, son de alguna manera unas calcetas que ya están muy usadas. En esta otra imagen, la niña, cuando está haciendo de la comida, tiene un delantal puesto. Cuando sale a esperar a la mamá, ella continúa con el mismo delantal. Y en esta imagen vemos también cómo las calcetas están hacia abajo, no tienen resorte, pero no nada más es esa lectura. En general, las imágenes de este libro nos muestran colores sobrios, colores que no son muy llamativos, sino más bien son colores grises, son colores opacos. En esta imagen que vemos aquí se ve también que donde dice el largo camino que me aleja de la ciudad. De alguna manera ella está caminando y se ve atrás una ciudad que puede ser los límites tanto de una ciudad como que está saliendo de una ciudad hacia un barrio. ¿Y cómo sabemos que se está viendo de esta manera? Porque en la ilustración se ven fábricas, humo que sale de las chimeneas de las fábricas, se ven también cómo las paredes están, está caído el acabado, se ve nada más el puro tabique. En diferentes fachadas vemos cómo se ve el tabique nada más, y no es en la única ilustración. Podemos nosotros referirnos también donde se encuentra el letrero de guardería y también se ven las paredes con el acabado, que ya no tiene el acabado y solamente se ve el tabique puesto. Entonces, no solamente esas son las imágenes que puede darnos esta situación socioeconómica que se está viviendo, sino también esta otra imagen donde están adentro de lo que es el espacio que habitan, y podemos aquí observar pues los trastes que están en el fregadero, la puerta caída del mueble del fregadero. La niña, pues bueno, al ser muy pequeña, está subida en un banquito donde no alcanza. Vemos un elemento muy importante que en las diferentes charlas con las que he tenido con este libro, la gente se da cuenta y hace énfasis en el tanque de gas. A mí me gusta detenerme un poco en esta lectura del tanque de gas. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos el referente de que un tanque de gas tendría que estar afuera del lugar que habitamos. Si aquí no se encuentra afuera del lugar que habitamos, quiere decir que no hay un patio trasero, quiere decir que no hay incluso un área donde, de lavado donde regularmente pueda encontrarse un tanque de gas. Por lo tanto, esto lo hace también precario al lugar y peligroso, de tal manera que no tienen un espacio en donde meter independiente el tanque de gas. Por lo tanto, eso nos da una lectura también de en qué lugar están viviendo y cuál es esa situación socioeconómica, más bien económica. Pasando a la situación social, en esta imagen, en esta primera imagen, donde dice para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. Si nosotros observamos cada una de las imágenes que aparecen en la hoja del lado derecho, vemos cómo los niños tienen un rostro alegre, no se ven molestos, no se ven asustados, no se ven tristes, y al contrario, se ven contentos por estar viendo a un león en el patio de su escuela. Aquí está el letrero de la escuela y vemos cuál es la diferencia también
de emociones entre los niños con los adultos. La emoción de los adultos es de temor, de terror, uno se desmaya incluso, aquí también se asusta el señor que está de este lado de ver al león, por lo que en algunas ocasiones esta charla empieza a tomar un camino en donde se dan cuenta cómo los alumnos, los adultos, se dan cuenta cómo los adultos tienen un temor de ver directamente al león como tal, y sin embargo los niños no. Para los niños es divertido, para los niños es raro, para los niños es diferente poder encontrar a un león en un espacio donde nunca podría uno encontrarse a un león. Ahora, esta misma charla, ya para concluir, lleva a un punto donde no hay una conclusión. No hay una conclusión en el sentido de que el mediador, quien está mediando esta charla, no permite manipular la idea de la interpretación a su propia interpretación del mediador, sino que más bien debe de tener esa apertura para que cada uno de los participantes de la charla se vayan con su propia interpretación, pero además haber escuchado a todos los participantes de la charla de acuerdo a los referentes que cada uno tiene de vida, de experiencias, de creencias, de educación, para poder participar dentro de esa charla y poder platicar a partir de los referentes que cada uno tiene, y desde luego observando y escuchando la historia que tiene este cuento de Camino a Casa. Concluimos con una parte en la que la charla, si no tiene que ir dirigida hacia una sola interpretación, cada participante se va con esa interpretación en el sentido de el león pudo haber estado muerto, el león pudo haber regresado, y sin embargo quiero decirles algo. Esta información que voy a dar a continuación no es necesario que se encuentre dentro de la charla. Es decir, que los participantes, no es necesario que los participantes la encuentren en ese momento, pero como mediador tenemos la responsabilidad de conocer todo lo que abarca las ilustraciones, incluso de saber de dónde vienen los autores, tanto el autor del texto como el autor de la ilustración. ¿Por qué? Porque esta información que voy a compartir con ustedes a continuación no es necesaria que yo como mediador la dé a conocer en una charla literaria. Sin embargo, sí se puede encontrar dentro de los participantes esta lectura visual. Nosotros vemos en esta última página de la historia unos periódicos que están amontonados a un lado del buró de la recámara donde duerme esta familia. Si acercamos un poco más la vista hacia lo que dice el periódico, dice Familia de Desaparecidos de 1985. Cuando por sí sola se encuentra esta información con los participantes, la comparten en voz alta, y entonces, ¿qué sucede? Todas las demás interpretaciones de todos los participantes en torno a qué había pasado con el papá, cambia totalmente la lectura al escuchar este detalle nada más. Y entonces, en México tenemos el referente del terremoto de 1985. Por lo tanto, la gente dice, claro, pues si está desaparecido el papá, porque seguramente quedó bajo los escombros de 1985. Para poder aportar más sobre lo que se está llevando a cabo en esta charla, poder concluir en hablar solamente del terremoto del 85. Sin embargo, el mediador es quien tendría que tener el conocimiento de que los autores son colombianos. Tanto Jairo como Rafael son de origen colombiano. Si tenemos este referente que se puede dar dentro de los participantes o el mediador lo puede aportar,
se cambia otra vez completamente la lectura de la historia. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos quedamos en el referente de México, que es el terremoto del 85, sino nos vamos a los referentes de Colombia. ¿Y qué pasaba en Colombia en los años 80? En los años 80 se vino el problema de narcotráfico tan fuerte, de la guerrilla, de las FARC, y bueno, todos estos problemas que empezaron a haber de matanzas, de desaparecidos, y tiene que ver con esa parte como referente del país de Colombia. Sin embargo, insisto, no es necesario que pueda salir esa información dentro de los participantes, porque estamos hablando de los referentes que cada uno tenga. Sin embargo, yo como mediador podría también sugerirlo. Bien, por otra parte, como última propuesta, hacemos una lectura visual también, que es la que tendría que abarcar todo este libro. ¿Por qué una lectura visual? Porque estamos hablando de un libro álbum, y si nosotros observamos la imagen de la portada y después observamos la guarda principal y hacemos una lectura de cada una de las páginas del libro, donde vemos colores, referentes en fecha, un monumento que aparece en la parte de atrás de el león, y vemos los estados de ánimo de la gente, y vemos aquí también el camino de la ciudad que entra al barrio. Vemos también el tipo de camión y las expresiones de la gente que está dentro del camión. Vemos aquí la guardería del rostro de la señora a la hora de entregar al hermanito. Vemos también que aquí el espérame está también esperando un gatito y un ratón, esperando también a que el león se levante. Vemos aquí también cómo la niña entra ya al barrio con el león y cuál es la actitud y las expresiones de estos personajes cuando el león entra a la tienda. Vemos aquí también lo que ya habíamos comentado, los referentes visuales en torno a la situación económica y precaria de esta familia. Y aquí un punto importante es observar la lectura de la mamá. La mamá no tiene rostro, no se le ve el rostro, se pierde con el cabello que se le va hacia la cara, y toda su lectura de ella es de tristeza, de extrañar algo, de recordar algo. Bien, tenemos esta otra lectura de esta imagen, y finalmente donde vemos que están acostados en la misma cama, y la última imagen es fundamental, donde nos damos cuenta que el papá, hay una imagen del papá en torno al león. Y por último, las últimas guardas del libro, donde vemos las huellas de el zapato del papá y del zapato de la pequeña. Y con esto pues vemos esta lectura visual de Camino a Casa. Sugerencia, no se olviden de preguntar ¿cómo lo sabes? Esta pregunta es fundamental, ya que siempre que planteemos esta pregunta vamos a hacer que los participantes regresen constantemente al texto literal, pero también a la imagen, que finalmente es de lo que se trata la charla literaria. Muchas gracias, buenas tardes y espero que les haya gustado.